Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Geriatría Sin Límites. El día de hoy tengo el agrado de presentar al doctor Carlos Aliaga, un gran amigo, colega. Doctor Aliaga, ¿cómo estás? Alfredo, ¿Qué tal ha estado tu día? Alfredo, gracias por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir un diálogo entre colegas. Nos conocemos en la residencia y de verdad es muy grato estar acá hoy día en tu programa. Cuéntanos un poco, tú, especialista de qué eres, cuál ha sido tu formación, Bueno, dónde estudiaste. yo soy especialista en neumología. Ujú. Yo estudié mi pregrado en la Universidad Nacional de Ucayali. Yo soy de Pucallpa. Y bueno, el posgrado lo realicé ya en la Universidad Cayetano Heredia y allí hice la residencia por 4 años en neumología. Muy bien. Y mira, o sea, yo cuando yo estaba ahí por escoger la especialidad, ¿Ya? la verdad que de cirugía yo descarté, pero de todas las clínicas, tipo como que neumología era la que menos me llamaba la atención. Ok. ¿Por qué quisiste ser neumólogo? ¿Qué te llamó la atención de la neumología? Sí, es una buena pregunta. En realidad es una decisión muy difícil Ujú. pasar de médico general a poder tener una decisión para poder elegir la especialidad. Entre las partes clínicas y quirúrgicas, a veces uno tiende a ver también la parte más rentable, más monetaria, entre comillas. Ujú. Pero dentro de las partes clínicas básicamente yo me baso en una experiencia mía, ¿no? En el SERUM y también como trabajé de médico general más o menos 2 años, eh, vi muchas patologías respiratorias. Entonces me fue gustando esa parte de neumología, porque en realidad neumología muchos lo estigmatizan como solo ver tuberculosis y eso Claro. no es verdad. Entonces me puse a investigar un poco acerca de la especialidad y pude ver que tiene muchos beneficios y tiene una amplia gama de trabajo. Por ejemplo, nosotros estamos muy ligados a lo que es la salud pública. También. Estamos a lo que es la prevención también de la salud respiratoria. Podemos hacer prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias, tanto agudas como crónicas. Ujú. Y también un plus en esta investigación que hice antes de postular es que podemos trabajar como equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, el neumólogo hoy en día puede trabajar con el oncólogo, puede trabajar con el cirujano de tórax, con los patólogos, con los reumatólogos, haciendo equipos multidisciplinarios y poder llegar a un acuerdo y poder dar un mejor tratamiento al paciente. Correcto. Estabas hablando de que ven varios tipos de patologías. Así es. ¿Qué enfermedades son las más frecuentes que ve el neumólogo? Dentro de la casuística que nosotros vemos día a día son enfermedades respiratorias agudas, también crónicas. Como por ejemplo, las enfermedades agudas vemos resfríos comunes, podemos ver también neumonías, bronquitis. Y entre las crónicas, las más frecuentes son las enfermedades pulmonares intersticiales, que afectan el parénquima pulmonar, el EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma y también problemas oncológicos que vienen básicamente en la parte respiratoria. Correcto. Hablando de eso, de esas enfermedades, ¿cuáles son las más frecuentes? O la más frecuente que tú digas, esta es por excelencia una enfermedad que representa. Pueden haber varias también, ¿no? Así es. Bueno, el día a día vemos lo que son las infecciones respiratorias de vías comunes, Claro. que son las infecciones virales, ¿no? Ujú. Eso es un gran porcentaje de la consulta de día a día. Y también tenemos lo que son las enfermedades crónicas obstructivas, ¿no? Como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o la EPOC. Y también tenemos muchos problemas de enfermedades pulmonares intersticiales, ¿no? La famosa fibrosis pulmonar Claro. y sus tipos. Hablando del asma, Ok. ¿qué es el asma? Porque todo el mundo ha escuchado alguna vez asma en su vida. Puede Claro. ser que no haya escuchado EPOC, de repente no ha escuchado enfermedad intersticial. Ok. ¿Qué es eso? ¿No? Pero todo el mundo ha escuchado asma alguna vez en su vida. ¿Qué es el asma? ¿Cómo se manifiesta? Bien, para poder hacerlo un poco comprensible, Ujú. es una definición bastante sencilla y Claro. práctica. Es una enfermedad heterogénea en realidad. Esta enfermedad heterogénea se caracteriza básicamente por inflamación de inflamación crónica de las vías respiratorias. Ujú. Es decir, hay un proceso inflamatorio. Y se caracteriza básicamente por 4 síntomas muy, muy característicos y principales. ¿Cuáles son estos? Uno es que el paciente empieza a tener las sibilancias. Las sibilancias se caracterizan por un sonido característico que el paciente lo puede describir de muchas formas. Lo puede describir como silbido de pecho, como un ronroneo, como que si tuviera un gatito dentro. Entonces, ese es uno de los síntomas muy característicos. Por otro lado, tiene una sensación de opresión torácica.
El paciente siente que tiene una banda, que tiene algún peso a nivel del tórax. Y también otro síntoma muy importante es la falta de aire. El paciente se siente agotado, fatigado y finalmente la tos. Claro. Son esos 4 síntomas principales que el paciente presenta. Todos estos síntomas pueden incrementarse en el tiempo si es que no se tratan. Y lamentablemente hay muchos pacientes que se presentan. Y también está asociado a una alteración del flujo aéreo en la parte expiratoria, ¿no? Más o menos esa es una definición poco entendible de esta patología. Claro, acá para hacer hincapié de que igual no porque tengas tos significa que vas a tener una enfermedad pulmonar o asma, ¿no? La tos puede ser un problema desde neurológico, un problema gastrointestinal. Claro. Igual todo sibilante es asma. Hey, buena pregunta. Estos 4 síntomas que te mencioné son los más característicos. Claro. Pero lo que se debe priorizar ante un paciente es siempre hacer una buena historia clínica, ¿no? La anamnesis, cuáles son sus síntomas, desde qué edad presentó, porque el asma normalmente se manifiesta en la infancia. Y hay que valorar también los factores de riesgo, como la genética, si ha estado expuesto a algún alérgeno, que ya lo vamos a discutir más adelante. Pero en realidad no todo silbido de pecho es asma. Tenemos que diferenciar bien, porque puede ser también un problema obstructivo, por ejemplo, un cuerpo extraño, una obstrucción endoluminal a nivel de los bronquios que te genere ese sonido o silbido de pecho. Puede ser que no sé, se han metido, a veces niños se meten en un objeto, un cuerpo extraño, o algún cuerpo extraño, ¿no? Definitivamente. Por eso, todo lo que silba no necesariamente es asma. Hay que hacer diagnósticos diferenciales de acuerdo e individualizar al paciente. Muy bien. Ahora, el asma, naturalmente, pues si no lo llegas a tratar, eventualmente va a presentar crisis asmáticas, ¿no es cierto? ¿Qué debo hacer ante una crisis asmática? Ok. Idealmente... Estoy en casa o de repente en el trabajo, el colegio. Claro. ¿Cuáles son las recomendaciones? Idealmente no se debería llegar a este punto, ¿no? Claro. Lo ideal es que el paciente no llegue a crisis. Si un paciente está bien controlado, acude a sus controles, el paciente utiliza su medicación adecuadamente, esta crisis no va a pasar, es muy poco probable. Sin embargo, poniéndonos en el hecho de que el paciente ya tenga una crisis, uno es guardar la calma, ¿no? El paciente tiene que guardar la calma. Otro es tener su medicamento de rescate. Es por eso que el médico neumólogo siempre le indica cuál es la terapia de rescate. En este caso son los inhaladores, los dispositivos muy comunes, y el cual le va a ayudar en ese momento al paciente a poder salir de esa crisis, ¿no? Que se caracteriza por un broncodilatador de acción rápida, que es el salbutamol, que muchos los conocemos. El típico Ventolin. El típico Ventolin tiene otros nombres también. Entonces, este medicamento nos ayuda a rescatar en ese momento en esta crisis. Posterior a eso, se recomienda también que el paciente se siente, se ponga de forma erguida, guarde la calma y sobre todo, si empieza a sentir algunos síntomas que ya son de gravedad en esta crisis, por ejemplo, si empieza a tener palabras entrecortadas, el paciente ya empieza a tener mayor fatiga, se ve una coloración cianótica o oscura en los labios y empieza a tener un poquito de trastorno del sensorio o empieza a perder un poco el conocimiento, inmediatamente ya se recomienda no solo manejarlo en casa, sino ir a la emergencia, ¿no? Pero como te menciono, idealmente no se debe llegar a eso. Ya. Ahora, está claro que una crisis asmática, el medicamento que uno utiliza son, entre otras cosas, pues el beta 2 de acción corta. Así es. Pero ¿cómo yo prevengo llegar a esta crisis? Aparte, me olvidé de mencionarte, muchas veces estas crisis también pueden ser desencadenadas por un factor externo. Correcto. ¿no? Los alergenos. Por ejemplo, si el paciente tal vez se puso a hacer limpieza, ¿no? O tal vez está en casa con mucho polvo, o por allí también no hizo limpieza hace mucho tiempo, hay presencia de ácaros y otros agentes externos, puede presentar crisis. Entonces, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que nuestro paciente... Sí. También está asociado a infecciones virales, ¿no? Exacto. Hay muchos factores desencadenantes. Factores desencadenantes. Si podemos hablar de factores desencadenantes, te puedo decir, por ejemplo. Lo podemos clasificar. En nuestro Perú, lamentablemente, existe mucha contaminación. Y Lima es una de las ciudades que tiene un alto índice de contaminantes a nivel mundial, en realidad, y a nivel de Latinoamérica. Por ejemplo, los contaminantes también como el humo de leña. Muchas personas que viven en provincia aún cocinan con humo de leña.
Esto también es un desencadenante muy frecuente del asma y sobre todo hoy en día que está pasando toda esta crisis de los incendios forestales. He tenido varias llamadas de compañeros y algunos amigos que están en la selva justamente y que tienen ese problema del asma y les está dando una crisis muy, muy fuerte, ¿no? Y es algo desesperante. Entonces, es muy, muy importante también eso, ¿no? Verificar a qué tú tienes mayor respuesta alergénica y tratar de evitarlas. Claro. Y los virus están allí, ¿no? No están allí. En este caso, el virus de la influenza, por ejemplo, está siendo bastante frecuente. El virus sincitial respiratorio, el rinovirus, los adenovirus en los niños, ¿no? Generan muchas exacerbaciones de asma. Bien, y me ibas a contar cómo hago yo para evitar llegar a esta crisis, porque me dices, ok, primero evitar alergenos, lo cual es correcto. Pero de ahí, ¿hay un tratamiento de base? ¿Tengo que seguir algunas recomendaciones? Nosotros como neumólogos que buscamos cuidar la salud respiratoria, antes de iniciar un tratamiento debemos hacer una estandarización o estadificar a nuestro paciente asmático, ¿no? Es muy importante eso, primero eso. Es súper esencial ver qué tipo de corticoides inhalados, porque es la base del tratamiento. Los corticoides inhalados son muy necesarios porque, como les mencioné en la definición, es un proceso, es una enfermedad heterogénea, crónica, de inflamación de las vías respiratorias. Entonces, los corticoides son los únicos que nos van a poder ayudar, ¿no? Y es muy importante por eso los controles. Si el paciente está iniciando un tratamiento, tal vez hay que controlarlo cada semana, posterior a eso cada 2 semanas y tal vez mensual, ¿no? Y así llegar a un tratamiento óptimo para que evitemos estas crisis. Y es muy importante allí también algunos otros factores, ¿no? Como la alimentación, y también otros factores que tal vez ya lo podemos conversar después. Ya. ¿Cuál es el impacto del tabaco y de los vapeadores? Porque claro, uno ya sabe que el tabaco es dañino, pero ¿qué tan dañino es? Sí. En general para el pulmón. Exacto. Si hablamos en general, el tabaco no solamente te puede dejar repercusiones de manera aguda, más aún con los pacientes que ahora quieren suspender el tabaco a través del vape. Lamentablemente el vape aún contiene sustancias químicas aún más dañinas que el tabaco en sí. El tabaco puede producir no solamente exacerbaciones de asma. Hemos visto reportes y hay estudios de que, por ejemplo, si una madre que está gestando es fumadora, el niño tiene una alta probabilidad de, aparte de nacer prematuro, con bajo peso, también de desencadenar problemas respiratorios. Y dentro de esos problemas, es decir, se altera la epigenética del paciente. Dentro de esos problemas está el asma, ¿no? Posterior a eso, el tabaco también, si uno empieza a fumar en demasiada cuantía, en unos 10 o 15 años posterior a eso puede presentar enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, ¿no? Originando pues unas consecuencias muy limitantes para el paciente, mayor fatiga y todo eso. Entonces, definitivamente el tabaco influye tanto en poder desarrollar asma. Se ha demostrado que pacientes que también son fumadores pasivos, es decir, tenemos a un niño de 2 años que sus padres fuman, ¿no? Fuman constantemente y estos niños están expuestos, también tienen el riesgo de producir asma o de desencadenar asma, ¿no? Entonces, esos son básicamente los efectos que nos puede dar el tabaco. Correcto. Y sobre los vapeadores, ya hablando, porque hay bastante evidencia del tabaco. Digamos, del tabaco no hay discusión ni duda de que produce problemas desde que el niño está en la panza de la mamá, en la adolescencia, más adelante también, está asociado incluso a cáncer. Pero, ¿cuál es la evidencia como tal de los vapeadores? O sea, ¿producen o no, hablando así superficialmente, producen cáncer, producen algún tipo o solo producen EPIT o EPOC? Claro, el paciente vapeador que trató de cambiar el hábito tabáquico con el cigarrillo convencional, hoy en día ya hay muchos estudios y probablemente se publiquen porque no hay nada cierto aún todavía, claro. No hay reportes exactos. Sin embargo, ya tal vez en un par de años o 5 años se va a demostrar de que sí, realmente el vapeo es más perjudicial. ¿Por qué? Porque tiene sustancias químicas y también tiene nicotina líquida, entonces el problema es que es más tóxico. Se ha demostrado muchos casos de injuria pulmonar por vapeo. Entonces, está produciendo estos riesgos, ¿no? La injuria pulmonar es como tener un infarto a nivel cerebral, es una injuria, claro. es un daño a nivel vascular de los pulmones, produciéndote a veces daños que pueden llevarte hasta cuidados intensivos, ¿no? En pacientes jóvenes, adultos o aquellos que consumen el vapeo. Sí, definitivamente no es nada saludable.
Bien. Ujú. ¿Y cómo o qué recomendación darías a una persona que fuma Sí, o vapea? es Complicado, es ¿no? muy complicado. Porque yo Alfredo. imagino, yo tengo pacientes que han sido fumadores, Sí. pocos, la verdad, porque veo varios adultos mayores, ya no fuman, pero algunos es muy difícil tratar de quitarles el tabaco. El hábito tabáquico a nivel de Latinoamérica, el Perú, se ha demostrado que el Perú no está en ese ranking, ¿no? Ujú. De primeros puestos. Sin embargo, es bastante complicado porque es un hábito, es una costumbre. Ujú. Entonces, hoy en día a nivel Tiene un efecto adictivo también, ¿no? definitivamente, Un efecto adictivo muy potente. es una adicción, entonces es poco complicado. Pero existen manejos multidisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, trabajar con la parte de psicológica, ¿no? Psicología y psiquiatría Exacto, entran bastante, ¿no? definitivamente los dos, y el neumólogo dándoles algunas alternativas terapéuticas, ¿no? Que son muy limitantes, pero se pueden lograr, ¿no? Muy bien. Hablando ya de lo malo, quiero hablar un poco de lo bueno. ¿Cómo yo Ok, mantengo una buena salud pulmonar? En otras palabras, ¿cómo prevengo daño pulmonar? ok. En líneas generales. Muy bien, tanto en pacientes que tengan enfermedades respiratorias agudas o crónicas, lo que debe prevalecer en cada uno de nosotros es una alimentación saludable y hacer actividad física, ¿no? Eso es muy importante. Una actividad física diaria de 30 minutos es muy importante, ¿no? Eso ayuda no solo a mejorar la capacidad ventilatoria, sino también a aumentar algunos niveles hormonales que te producen defensas y aumentan la inmunidad. La alimentación, el sobrepeso, la obesidad genera un estado inflamatorio. Entonces, si nosotros tenemos problemas como asma, enfermedades pulmonares obstructivas o fibrosis, y aparte le metemos un proceso inflamatorio, Ujú. esto originaría mayor complicación. Entonces, tener un peso ideal, alimentación saludable, que no van a reemplazarlo definitivamente, puedes tomar algunos suplementos siempre y cuando tengas alguna deficiencia identificada, ¿no? De vitaminas a través de un examen sanguíneo, Claro. ¿no? Una evaluación previa. No es simplemente medicarse con algún suplemento por hacerlo, ¿no? Porque también nos puede traer consecuencias. Entonces yo me basaría en eso. Y algo muy importante que debería agregar es la vacunación, ¿no? Muy Hablando de preventivo. vacunación, claro, nosotros, al menos en adultos mayores, porque la vacunación no es, en sí no hay una recomendación para toda la población, siempre hay, digamos, ciertas condiciones. ¿Quiénes se tienen que vacunar? Neumococo, influenza y COVID. Ok. En el caso de la vacunación es muy importante valorar los extremos de la vida, ¿no? Los niños tienen que tener su calendario de vacunación al día, ¿no es cierto? Y pacientes que tienen factores de riesgo también, como los adultos, tienen que tener pues, su refuerzo de neumococo. Debemos de vacunarnos todos los años contra la influenza. Este año estoy viendo en consulta externa muchos casos de influenza. Hay un montón de influenza. Influenza tipo A, influenza tipo B, y también lo que me llamó la atención, y creo que también se dio hace mucho tiempo, es la coexistencia tanto de un virus, en este caso influenza tipo A, como una infección bacteriana. Con neumonía. Exacto. Por ejemplo, hace más o menos un par de semanas tuve un par de pacientes que tenían tanto influenza tipo A con identificación de neumococo. Entonces, por allí va la cosa. Felizmente no llegaron a UCI, sí tuvieron que tener un tratamiento un poco prolongado, pero salieron y se resolvieron rápidamente. Lo bueno de la vacunación, porque la gente a veces dice, no, yo ya me vacuné contra la influenza, pero ¿y cuándo te vacunaste? Porque yo siempre consulto cómo está la vacunación. No, me vacuné hace 5 años. Sí. ¿Por qué yo tengo que vacunarme todos los años si ya me vacuné el año pasado? Claro. Las cepas y las variantes y nuestros anticuerpos van disminuyendo en el transcurso de la vida. Entonces, uno debe de tener una vacunación anual por eso mismo, ¿no? Por generar mayores anticuerpos. Y el hecho de que uno se vacune, y eso tenemos que recordarlo, es que no va a evitar los contagios. Lo que va a evitar es las formas crónicas, formas severas, perdón, de esta infección viral, ya sean neumonías, meningitis, ¿no? Y casos que nos pueden llevar a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Correcto. Entonces, tanto influenza como COVID, la vacunación, bueno, al menos influenza es anual. Así es. COVID cada cierto tiempo también están saliendo vacunas. De acuerdo a factores de riesgo. De acuerdo a factores de riesgo. Y la influenza es una dosis, que acá en Lima, perdón, en Perú, el serotipo que tienen, perdón, la vacuna que tienen es el PCV13, creo. Así es. Que de ahí necesita un refuerzo. Muchas veces le meten un refuerzo. Y después de ese refuerzo, ¿tengo que seguir vacunándome? Ya no. La vacuna del neumococo. Neumococo. Claro.
Entonces, normalmente el refuerzo es a los 65, 60 años en los adultos mayores. Ya. La Prevenar 13. Pero la que es la 23 valente, esa es la que debe de recibirse un refuerzo a los 5 años. Es idealmente eso. Pero la 13 puede durarte hasta 10 o los últimos años de la vida. Puedes hacer un refuerzo si mi paciente tiene mayores comorbilidades, como por ejemplo diabetes, algún tipo de leucemias o inmunosupresiones, ¿no? Bien. Así es. Bien. ¿Cómo vamos, Giancarlo, en tiempo? 20, bien. Quería hablar ahora pensando un poco, me has hablado de EPOC, me has hablado de asma. Por ejemplo, ¿qué pasa si, doctor, me han diagnosticado EPOC? ¿Ahora qué toca? ¿Qué hago? ¿Qué exámenes me tengo que realizar yo para poder, aparte de una radiografía de tórax probablemente, que es lo más rápido, lo más accesible, Claro. que muchas personas pueden tener, que va a tener ciertas características, ¿qué otros exámenes yo me realizo para complementar el estudio? Ok. Para lo que es las patologías respiratorias tenemos varias herramientas, ¿no? Ujú. Desde una radiografía, como lo mencionaste, Alfredo, hasta pruebas de función pulmonar. Tanto para el asma, el EPOC, la fibrosis pulmonar y las diferentes patologías respiratorias, tenemos a la mano una prueba que es bastante accesible, bastante práctica, que es la espirometría, ¿no? La espirometría básicamente se basa en una inhalación completa, Ok. profunda, exacto, seguida de una exhalación rápida, forzosa, ¿no? Y esta Correcto. te genera, pues, a través de un espirómetro, poder ver algunos parámetros, ¿no? Valores que nosotros en la neumología lo evaluamos y de acuerdo a eso sacamos un diagnóstico. Hay muchas pruebas funcionales. Hay pruebas funcionales como pruebas de difusión pulmonar, volúmenes Delco, pulmonares, exacto, con las siglas de DLCO, que miden básicamente la difusión, ¿no? Entre el oxígeno a través de esa membrana, que es muy importante, la membrana intersticial que está a nivel de los alveolos. Pruebas de volúmenes pulmonares. Existe lo que es el test de caminata en 6 minutos, que nos permite ver cuánta capacidad tenemos a la velocidad de la marcha durante 6 minutos. Y los estudios de imagen. Esa camioneta de 6 minutos debe ser brava. Sí, ¿te acuerdas cuando hacíamos yo me acuerdo. Yo imagino, del Nowichi hasta Cayetano yo ya tenía Disney. O sea, yo esa prueba la fallo probablemente. ¿Eh? Claro, bueno, y eso es, y de verdad siendo una prueba mínimamente invasiva, que solamente amerita esfuerzo, mides presión arterial, tienes una escala muy conocida que es la escala de Bohr, el pulsoxímetro está en cada momento en el paciente, me da muchos alcances para poder determinar y ver la evolución y la cronología de la enfermedad pulmonar. Esa es una prueba bastante importante. También tenemos ya los estudios de imágenes, ¿no? Como por ejemplo las tomografías de alta resolución, que nos permitirían pues, poder valorar, ¿no? En caso de POC nos ayuda mucho a ver si mi paciente tiene enfisema pulmonar. Esto haría también un tratamiento un poco más complejo, el paciente tiene mayores recaídas. Y el pronóstico se va viendo quizá también un poco afectado, ¿no? Y el impacto en la calidad de vida. Porque tenemos que estandarizarlo y clasificar a cada paciente, ¿no? Con respecto a la fibrosis pulmonar, la tomografía de alta resolución nos ha ayudado mucho, Hoy en día también está indicado la tomografía de tórax a bajas dosis, por ejemplo, para hacer screening de cáncer de pulmón. Entonces también podemos hacer eso. Mira. Sí, y estaba viendo, sí, la neumología es eso, es un avance continuo. Existen pruebas también mínimamente invasivas, que son la neumología intervencionista, por ejemplo, donde podemos hacer diagnósticos precisos, menos invasivos, ¿no? Y tener así un mejor tratamiento para el paciente. Sí, así es. No sé si tocar estos temas, pero, a ver, la otra vez me preguntaron, por eso yo te lo pregunto, porque bueno, quizá para nosotros los médicos es claro, pero para la población a veces no. ¿Es lo mismo pulmonía que neumonía? Buena pregunta. Bueno, el pulmón es el pulmón, ¿no? No sé, ¿y neumonía qué es? ¿Es lo mismo? Claro, o sea, normalmente se le conocía así como muchos pacientes ya adultos mayores o de mayor edad dicen tuve pleuresía, ¿no? Pleuresía también he escuchado. Tuve derrame pleural, ¿no? O se llenó mi pulmoncito de agua, claro, porque me dio la lluvia. No, o sea, hoy en día hay términos ya que debemos de educar al paciente, ¿no? Nosotros estamos también para educar y enseñar. Entonces, en el caso de la pleuresía, el dato correcto es
no es un derrame pleural, probablemente producido por un proceso de tuberculosis, ¿no? Pleural. Y en el caso del término de pulmonía o neumonía es mejor denominado como neumonía, ¿no? Porque es un proceso inflamatorio donde se afecta a nivel del parénquima pulmonar los alvéolos, hay un proceso infeccioso. La microbiota alveolar se altera. ¿Sabes hay un que proceso de inflamación e infección, ¿no? justo hoy día estaba leyendo, me he preparado, estaba leyendo un artículo de JAMA, de una revisión que salió de neumonía adquirida en la comunidad. Y justo hablaban que ahora la microbiota está en todo lado. Exacto. Y hablaban de la microbiota o microbioma pulmonar. Exacto. Y que normalmente este microbioma pulmonar repele o rechaza o de alguna manera te defiende de los patógenos. Así es. ¿No? Pero que en ciertas situaciones, probablemente asociada pues a sarcopenia, desnutrición, fragilidad, probablemente algunos otros factores, el hecho de que uno sea tabaquismo crónico, alguna condición de autoinmunidad, hace que haya una alteración dentro del microbioma y pues no haya una respuesta adecuada y empiece a haber esta infección. Eso lo discutíamos mucho porque en realidad hace mucho tiempo se pensaba que las vías respiratorias eran asépticas. Que teníamos una vía respiratoria limpia, no había microbios, no había ningún tipo de bacterias. Sí, pues. Sin embargo, ya se ha demostrado que todos los sistemas, en realidad, y el sistema respiratorio no está exento de eso, tiene una microbiota pulmonar. ¿Sí? Entonces, cuando hay una disbiosis, o sea, cuando ya hay un desequilibrio entre esta microbiota, por lo que tú mencionaste, ¿no? Las afecciones externas como el fumar, el poder generar procesos inflamatorios, la obesidad, entre otros muchos factores, muchos factores que permiten que esta microbiota se altere, ¿no? Y así la defensa de nuestra microbiota baje y puedan generarse los procesos inflamatorios. Pero hoy en día también se habla mucho de la epigenética, ¿no? Lamentablemente, tanto no solo a la madre, sino a nivel del desarrollo a nivel intrauterino, y el bebé se siente o está expuesto a muchos factores, ¿no? El cigarrillo, la contaminación, los alimentos, ¿no? Y las cargas genéticas que puede tener en un futuro. Y Correcto. todo eso definitivamente lo va a desarrollar y se va a presentar durante su vida. Bueno, el tema de la microbiota siempre sorprendiendo, pues está muy bien pues, que se sigue estudiando y hayan estos cambios, estos avances en la medicina, que siempre lo va a haber porque el médico nunca deja de aprender. Eso es correcto. ¿No es cierto? Tanto en tu especialidad como en mi especialidad, el médico nunca deja de aprender. Y nos complementamos entre especialidades. Eso es verdad. ¿Te acuerdas que cuando respondíamos interconsultas, tu servicio nos pedía alguna opinión o sugerencia, así como nuestro servicio también? Igual. Y todos con el fin de mejorar al paciente. Hay hablando de neumonía, ya que estamos hablando de neumonía, toda neumonía, claro, el diagnóstico de neumonía es clínico-radiológico, ¿no es cierto? Evidencias de un consolidado en la placa o tomografía, se nota que rotaste por Nemo, ¿eh? Más la clínica. De los Disney a todos, bueno. Pero toda toda neumonía desatura, toda neumonía necesita oxígeno, toda neumonía se tiene que hospitalizar, ¿o hay alguna opción de hacer un manejo ambulatorio? Sí, es un tema muy, muy importante. Va a valer mucho la interpretación y el análisis clínico del médico que lo va a atender. En este caso sería, pues, normalmente las neumonías llegan al primer nivel de atención. Entonces el médico general debe estar muy bien entrenado también, eso es muy importante. No toda neumonía se hospitaliza. Acuérdate que mientras más tiempo también hospitalización puede adquirir algún tipo de bacteria, de una sobreinfección bacteriana intrahospitalaria. Entonces, solo el paciente que necesita requerimiento oxigenatorio, el paciente que pueda presentar, por ejemplo, una frecuencia respiratoria elevada en los valores o en los parámetros que no están adecuados, o tenga elevaciones de algunos factores a nivel sanguíneo, tiene que hospitalizarse, ¿no? Por ejemplo, adultos mayores, ¿no? O pacientes que tengan algún factor de riesgo, como diabetes, pacientes renales que veamos mucho en el hospital, ¿no? Pacientes con alguna comorbilidad que les da un proceso neumónico, lamentablemente estos van a ir complicándose más rápido que un paciente que está con una inmunocompetencia bastante buena, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, o adultos que no tienen alguna otra comorbilidad. Entonces, valorar bien, discernir bien entre la clínica del paciente
y podemos dar un tratamiento ambulatorio si es que lo amerita o hospitalizarlo, ¿no? Claro, si necesita oxígeno, pues Definitivamente sí. se tiene que quedar hospitalizado. De hecho, yo veo bastantes pacientes a domicilio Ok. y cuando a veces me consultan por disnea, falta de aire y pues a mí estoy sospechando de neumonías, siempre propongo hospitalizar. Pero en muchas ocasiones no quieren llevarlo al hospital. Ujú. No quieren porque tienen miedo, han tenido malas experiencias, entonces no quieren llevarlo al hospital. Y pues claro, de alguna manera se hace un manejo desde casa con oxígeno domiciliario, antibiótico, pero idealmente los pacientes tienen que hospitalizarse para que estén monitorizados, tengan oxígeno y ver la correcta evolución de la enfermedad, ¿no? Sí, con el COVID vimos que lamentablemente por la falta de espacio que vivimos en ese momento. Hasta ahora. Y definitivamente hasta ahora todo colapsó y aún sigue Sí. colapsado. Nuestra realidad en salud Sí, es bastante sí, sí, crítica. Algunos familiares que tienen algún tipo de mayor capacidad económica deciden pues también tratar a sus familiares, ¿no? En casa. Pero si estos familiares pueden conseguir lo que nosotros le podemos dar como indicaciones, yo creo que pudiera ser una opción, ¿no? Ujú. En especial pacientes que ya tienen bastante edad, los pacientes y los Claro. familiares quieren estar con ellos, siempre diciéndole los riesgos, ¿no? Naturalmente. Siempre diciéndole y explicándole, ¿no? Que el paciente puede llegar a complicarse o no, y el paciente se hace responsable también de su familiar, ¿no? Pero idealmente un paciente debería estar cuidado, vigilado las 24 horas. Correcto. Si tiene una gravedad complicada, ¿no? Muy bien. Ujú. Gracias, doctor Carlos Aliaga. Ha sido un placer Bueno, poder Alfredo. conversar por fin, ¿no? En un ámbito ya... ¿Quién hubiese pensado, no? Que iba a pasar esto cuando empezamos la especialidad? Sí, definitivamente. Ha sido un gusto. Sí. De verdad. Y si hay la oportunidad, yo gustoso. No, hay varios temas que han quedado pendientes. Probablemente Ok. más adelante nos volvamos a juntar para conversar. Ahora, ¿quieres darle algún tipo de... como un mensaje final a las personas? Bueno, bien, la salud respiratoria está en manos del neumólogo y también un equipo multidisciplinario. Hoy en día tenemos médicos muy capacitados para poder atender tu salud respiratoria. Es muy importante recordar que tienen que practicar deporte, alimentarse bien y Evitar tabaco. evitar el fumar y acudir en cuanto tengas algún síntoma respiratorio, ¿no? Ya se discutió bastante con Alfredo esto y bueno, estamos gustosos en poder ayudarlos y cuidar tu salud respiratoria. Doctor Aliaga, Carlitos Aliaga, si alguien quiere contactarse con usted, ¿en dónde lo encuentran? ¿Tiene usted número, clínica donde trabaja? Bueno, me pueden ubicar en la clínica Ricardo Palma y Ujú. también en la clínica Sana San Borja. Cualquier duda, cualquier orientación y cómo no, gustoso en ayudarlos y cuidar de su salud respiratoria. Listo. Muchas gracias. Chao. Gracias, Alfredo. Chao.